Una de las cosas fundamentales siempre fue la idea de generar obras artísticas, de generar insumos teatrales y o documentales y o de lo que fuera e involucrarlos directamente, como decía el proyecto, con el territorio, para contar un poco alguna historia o para hacer una obra de teatro o algún otro insumo artístico. Y yo me entero, claro, que en nuestro territorio, que era la Villa de la Reina, era un lugar autoconstruido y con la historia con Fernando Castillo Velasco y todo esto, y me voló la cabeza y yo dije, esto tiene que ser el tema. Así que empezamos a trabajar inmediatamente con nuestras socias aquí adentro. Esta calle es la calle Quinchamalí, una de las calles como principales de la villa, con nuestras socias que son de la agrupación cultural Violeta Parra. Y empezamos a trabajar con ella en un taller que empezó a hacer brotar los testimonios de ellas acerca de sus padres, de los que construyeron, de la historia de la villa durante la autoconstrucción, cómo se llegó a eso, quiénes eran los que autoconstruían, cómo ayudó Fernando Castillo Velasco y después cómo se les vino el golpe. Cómo se vino después toda la dictadura y la posterior vuelta a la democracia y cómo se visualizaba el futuro. Empezamos a trabajar por ahí, empezamos a generar muchos testimonios y fue un proceso bacán, hermoso. Una vez que empezamos ya, una vez hecha la convocatoria y que las actrices y actores de nuestro elenco ya estaban presentes con nosotros y empezamos a investigar, a hacer este laboratorio, desde la investigación de la historia de la villa y la construcción de escenas a propósito de eso. Lo bonito de esto es que poco a poco la historia de la villa empezó a soltar conceptos fundamentales que se empezaron a cruzar por la vida de los actores y las actrices. Entonces empezamos a entender que ya no solo estábamos hablando de la villa, sino que nos dimos cuenta que los conceptos de pertenencia a un lugar, las posibilidades o no posibilidades de tener una casa, el sentirse construido o cómo uno se autoconstruye o a través de qué se autoconstruye uno mismo, más allá de solo la villa, o utilizando ese concepto de la villa e imbricándolo a la vida de las actrices y los actores, fueron dándole una vuelta que fue construyendo unas escenas que fundamentalmente y finalmente terminaron uniendo estos dos mundos en la síntesis simbólica del teatro, que son la epopeya de la villa, que es su autoconstrucción, y por otro lado la vida de estos jóvenes y sus visiones a propósito de todos estos temas y todos estos conceptos que iban naciendo desde nuestra investigación. Al principio no me identificaba con la historia de la villa, sin embargo, cuando empezamos a entrevistar a las personas, llegamos a la Chichi y la Chichi nos contaba un evento de su vida, que cuando llegaron había muchos vecinos que no tenían piso y solo había tierra. Entonces me trajo un recuerdo de la infancia que era un poco la precariedad en la que vivía y la imagen del arroz y de lo difícil que es barrer el arroz y en ese ambiente como una niña. Entonces ahí encontré una conexión y luego me encontré con la foto de mi papá y me hizo acordar que en realidad mi casa, mis papás la autoconstruyeron también. Entonces hubo un cruce un poco de mi historia con la historia de la villa y pude encontrar un poco ahí mi historia en la villa. Cuando llegamos nosotros la casa ya estaba levantada, la casa prefabricada. Pero era una casa bonita, no era como una casa así como las demás casas que habían acá en la villa, que eran con pisos de tierra. Pero mis vecinos ninguno tenía piso. Entonces para mí era una cuestión súper rara. Cuidábamos el sitio, como la mayoría de la gente que está acá, o la que estuvo, porque ya no está.
La especialidad que yo tenía era gaffiter, pero después empecé a trabajar aquí en la autoconstrucción, ya que había que hacer de todo. Nosotros con mi papá a última hora en la noche, donde todavía no había alumbrado público, él hacía unos tipos chonchones, que eran con unos tarros de café, le ponía unas velas por dentro y con eso nos iluminábamos y teníamos que salir con el papá a recoger lo que quedaba por ahí abandonado de herramientas. Y era algo que yo lo tomé con mucha responsabilidad. Bueno, todo partió ahí en la bodega. Mientras íbamos entrevistando como a las pobladoras, muchas de ellas decían de que ellas no habían sido como partícipes de la construcción, o muchas decían, no, yo simplemente me quedé como en la casa cuidando a los niños mientras mi marido iba a la construcción. Entonces sentía de que muchas de ellas se quitaban a sí mismas de la historia. Mucho sacrificio de la familia porque los maridos tenían que venir a trabajar sábado y domingo y efectivo para juntar puntos. Según los puntos te asignaban la casa. Se fabricaban planchas de yeso aquí, hacíamos los pilares, las cadenas de fierro las hacíamos también. Los ladrillos se hacían donde hoy en día está el hospital militar. No. Aquí yo vi mujeres pegando ladrillo. Bueno, un ladrillo se hace de barro, entonces hay unos moldes que los van haciendo. Una vez que están secos, eso los van apilando y los cuecen con fuego, con carbón o con leña que se les pone debajo y todo, una X cantidad de tiempo. Que como está todo esto del teatro documental, como que finalmente es muy como autobiográfico y más que un personaje soy como yo misma, de alguna manera contando como a veces un poco un cuento, a veces como una pequeña narración, esta historia. Entonces de una maletita saco como una casa, con mi compañero vamos construyendo como una casita, florecitas en escena. Entonces como que claro, como con personaje soy yo misma. Y desde ese punto de vista abordé, cuando ya estando dentro del proyecto, abordé una escena, un monólogo que tenía que ver con el niño caracol. En esta escena abordo el conflicto que tengo yo interno debido a que en toda mi vida he vivido en muchas casas. Y he siempre llevado una mochila conmigo, como el niño caracol. Entonces, junto a Rocío Siman, que es mi compañera en escena, unimos nuestros monólogos y desde ese punto de vista abordamos la figura de la araña, que son tejedoras, y el niño caracol, que viaja con su mochila, con su casa, para todos lados. Y desde ese lugar también abordamos esta crisis de pertenencia, de a dónde pertenezco. ¿Quiero pertenecer a algún lugar? ¿Dónde está mi casa? ¿Quiero una casa realmente? Te desafío a mirar al centro de tus ojos, yo te desafío a mirar como llueve, es más triste que el final de la vida del amigo Salvador, es más triste. Y ya los habíamos organizado como comité para esta posible compra de este fondo. Y hacía muchos meses que estábamos en eso, que lo hizo don Fernando Castillo Velasco. Y él fue el que logra hacer este catastro y se da cuenta de que hay un montón de gente que no tiene casa. Su idea brillante de haber hecho esta autoconstrucción y súper revolucionaria también para los tiempos. El Castillo Velasco para ellos fue su papá. En honor a mi padre y a mi madre igual, yo le tengo todo el cariño a don Fernando. La vida entera, desde que tengo mínimo conocimiento de mi entorno, he querido ser arquitecto. He llegado a la conclusión de que todo el pueblo es arquitecto. Pareciera que Dios hizo al hombre desnudo, pero con capacidad para crearse una protección, y le dio ese atributo distinto que a los otros animales, a los cuales le dio una piel resistente, una capacidad de soportar los cambios climáticos, y en cambio al hombre lo dejó desnudo para incitarlo en esta hermosa tarea de cobijarse. Logramos ir generando una estructura entendiendo un poco de qué vamos a hablar. Entonces nace
a propósito del testimonio de la Bernardita, la idea de la bodega, comenzamos a hablar de los primeros años de la autoconstrucción y de escenas que vayan albergando esa idea de la pertenencia del lugar. Hablamos luego del golpe y también hablamos luego con visiones de futuro, además de un par de escenas que construimos a propósito de una mirada extranjera, digamos, de la villa, de la gente de la villa al lado, de la villa militar particularmente, que es una escena que a mí me gusta bastante. Y otra escena que se llama, que le pusimos Los Tesistas, que en el fondo habla de como esta academia burguesa aspiracional, snob, mira este tipo de casos o aborda este tipo de historias. El proceso de composición de las canciones para esta obra fue interesante. Nos invitaron a participar del aniversario de Villa La Reina y tuvimos que hacer una presentación y tuvimos que ponerle un poco máquina a la creación de las canciones. De ahí surge una idea que es muy básica, solamente cajón, guitarra, y con el tiempo empieza a agarrar carne. Aparece el charango, que el charango es un instrumento muy importante para el global de la música de la obra, porque más que un sonido, más que un instrumento, se empieza a transformar en textura que envuelve todo el sonido de la obra. Son esos momentos en los que uno se da cuenta que la música cuenta tanto como el teatro, como las palabras. Y para eso es muy bello. Es muy bello experimentarlo con un grupo tan bacán y una obra que habla de un tema que en el fondo nos cruza a todos. Y bueno, la escena que escribí más que nada me basé sobre todo en la dictadura, cómo la afrontaban los vecinos de la villa, La Reina. Las distintas circunstancias en las que siempre se vieron afrontados, los distintos contextos, como la Noche de los Papeles, que fue una noche bastante importante en la historia de la villa, o también cómo afrontaban las distintas situaciones los vecinos, como con los sapos, que mucha gente distinta de la villa simplemente quería salvarse el pescuezo, salvarse de distintas situaciones, entonces más de algún vecino más alguna vez se delataba entre sí, ante las autoridades, ante los milicos en ese momento, para que no hubiera más problemas. Entonces todo eso temas me fueron interesando, los fui analizando en la situación de investigación en la villa y los fui todo al momento de escribirlo y generando la escena para Aida y Roberto. Y cómo ellos lidian con toda esta situación, cómo Roberto se ve afrontado ante el miedo, ante la duda, ante la pena y ante la desconfianza ante sus vecinos. Y al igual que Aida, que su mujer siempre queriendo apoyarlo, pero al mismo tiempo dándole a entender también de que no todo está perdido, dándole a tratar de abrirle los ojos, de que no inmediatamente sucumba ante el miedo, de que los vecinos que armaron tantas historias con ellos no pueden ser personas que simplemente se olviden de la noche a la mañana, por ahora por un tema del golpe de Estado. Caen piedras encendidas del cielo, destruyendo cada espacio de la casa. Las hormigas trepan invadiendo todo y en la plaza caen llamas, una estrella solitaria. Te desafío a mostrar las palmas de tus manos, yo te desafío a mostrar. No te atreves, están sucias, hay marcas que se quedan en la carne porque no tienen perdón. Te desafío a mirar nuestras calles, yo te desafío a mirar. No apareces, ya tu nombre se escucha solamente para decir nunca más. Donde hay una animita abajo que a toda la gente al lado abajo de la aviación, ¿se han fijado en eso? Esa parte de ahí era los anhelos, era un campamento. Esa gente la sacaron, pero de un suácate de ahí. Y todo, como digo, mucha gente de esa desaparecía, que no está. Y a las 3 de la tarde esto se llena de militares, se llena. Porque yo era bien, y todavía soy, bien atrevida, bien, me voy a pelear con ellos allá en la esquina de Andacoya. Y los mismos pobladores salieron con palo, con pala, porque no podían, porque los terrenos eran nuestros. Y esa parte de arriba no era nuestro. Ahí hubo
como desacuerdo con los vecinos. Uno lo mataron a balazos, pues. Claro. Porque él se intentó defender también, pero es lógico, sí. En nosotros ver a nuestro vecino siendo detenido de manera súper injusta a las 4 de la mañana y lo evidenciamos las 2 horas ahí, me acuerdo viendo, yo era muy chica. Sí, y él era carabinero. Casi frente a la casa de nosotros. Claro, dispararon. eso fue una... Y ahí mataron a un cabro a la vista de imagínate que estaban jugando a la pelota. Entonces cuando llegué yo venía todo golpeado, fui torturado también. Entraron a las casas, hicieron tira todo, pero todo dentro de la casa. Soy testigo porque yo estuve en esas casas el otro día. Igual fue un trabajo como arduo y medio, no sé, extraño de entrevistar a milicos, ¿cachai? Pero bueno, en el teatro documental es importante trabajar con el testimonio y sobre todo si la memoria está viva. Entonces desde ahí se crea como una mirada extranjera y distante a lo que es la Villa La Reina actualmente. Algunas personas de la Villa La Reina nos comentaban que las calles, las casas, los postes, está como todo medio que estancado en el tiempo, ¿cachai? Como que la Villa La Reina fue realizada para una época en particular y en el fondo ellos pensaban, quizás las personas más jóvenes, que la villa no tenía la posibilidad de progresar, ¿cachai? Entonces la segunda escena se trata sobre el progreso, a diferencia de la primera, que son personas que no viven en la Villa La Reina, sino que la miran desde afuera. Estas personas sí viven en la Villa La Reina, pero son jóvenes y no tienen una relación tan estrecha y tan emocional como lo fue con las personas mayores, la autoconstrucción. Esta escena nace desde la idea de que cada persona que conformaba la obra investigara algún punto de la historia de la villa. Y creo que a mí lo que me interesó hablar fue de las relaciones sociales, de cómo la gente se relacionaba dentro de la villa mientras se autoconstruía y cómo llega un punto de quiebre donde dos personas, dos vecinos, todos, tú y yo, no podemos hablar. Nos surgió la pregunta de como, ¿qué pasó? O qué podría haber pasado, y al final nosotros armamos esta ficción tratando de imaginarnos cómo a través del tiempo estas relaciones sociales se fueron desvaneciendo. Hay una sensación de soledad. Sí, yo prefiero la villa de antes, aunque aquí llegó la droga con la dictadura. Que nadie le quiere hablar, pero de que es. O sea, aquí el gobierno local no le interesa hacer un trabajo acá dentro de la población. Entonces, el poder económico se va a llevar todo esto. Mira, para una constructora, para comprar acá, que son terrenos caros ahora, muy carísimos, tendrían que empezar por la avenida Fernando Castillo. No, yo ¿sabes cómo la veo que esto va a ser puro edificio. Pero a mí, aunque me pagaran no sé cuántos millones de dólares, yo no vendo mi casa, porque son recuerdos de mi casa. Y la construyó mi compañero y mis vecinos. Yo no la vendería. Y terminé encontrándome con muchas otras cosas en relación a mi vida. Descubrí cosas que no sabía de mí en relación a la pertenencia, en relación a la migración. En la escena hablo de mi abuela, ella es una de ellas, mi familia es del sur. Entonces hago la relación entre ella y las pobladoras que están en esta villa, que autoconstruyen, que se sacan la mierda para poder tener algo que sea propio y terminan amándolo de esta manera. Es algo que es muy difícil de entender para uno o para una, este amor a un objeto, ¿no? Como una casa. Y pienso en mi abuela, pienso en cómo ella la pinta su casa, cómo la arregla, que necesita esto, otro. Ella ama su casa, vive por su casa. Yo he encontrado mi pertenencia en el teatro, no en un lugar ni en una casa, sino en mis compañeros con quienes me he encontrado para crear. Con ellos he podido generar ese sentido de pertenencia, pero es lo más cercano que he podido encontrar. Finalmente es descubrir que
o este proceso ha sido descubrir que se puede contar la historia del otro, pasándola por uno mismo y poniéndola en un lugar en el cual también se le suma la ficción sin dejar de dar cuenta de la historia original y entendiendo que de esa forma uno puede interpretar mejor pasándola por la propia historia. Y esto termina siendo también termina confirmándose cuando las pobladoras y pobladores ven la función y se sienten identificados en una obra que está construida de esa manera, construida con su historia, pero con la historia de otras y de otros también, con algo de ficción, con música y con la responsabilidad que implica el amor por estas bellas historias, por las historias que son fundamentales, por esas historias que vale la pena contar y que van a seguir quedando haciendo ese ejercicio de entender lo que pasó antes, de dónde venimos, para saber quiénes somos y podernos proyectar a un futuro, ojalá un poco mejor. ¿Cómo se cuece un ladrillo? ¿Cómo se le encuentra el brillo al futuro de los pobres? ¿Cómo se escriben los nombres de los que hicieron sin ser parte de la acción? ¿Cómo hacer de esta función un gran acto de memoria sin haber cavado norias, buscando el pan y la sal, sin haber trazado cal, sin desenredar estopa? ¿Cómo vestirnos con ropas que no nos van a calzar? Estamos aquí paradas en nombre de otras personas.